Universidad de Valencia, España. Profesor titular de Derecho Civil y Derecho Notarial en el Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Notario de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Presidente del Tribunal Nacional Permanente de Grados Científicos para las Ciencias Jurídicas. Miembro de varios consejos editoriales de revistas jurídicas en Costa Rica, Colombia, Uruguay y México. Autor de varios artículos científicos y textos docentes publicados en Cuba, Chile, Puerto Rico, Italia, Nicaragua, España, Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, El Salvador y Guatemala. Es conferencista que normalmente es invitado por distintas universidades europeas y latinoamericanas, así como por colegios de abogados, notarios y académicos, así como instituciones públicas y privadas. Hoy día he tenido el privilegio y el honor de conocerlo personalmente, había escuchado hablar mucho de él y ha tenido la gentileza de entregarme unos libros que los veo muy interesantes en el tema, ¿no? El derecho de la afiliación a la luz del Código de las Familias, los desafíos de la función pública notarial y el Código de las Familias, ¿no? De Cuba. Creo que esta noche es de singular importancia escucharlo. Bueno, buenas noches. Para mí es un altísimo honor estar acá en esta noche en la Academia Peruana de Derecho, por lo que ella significa y por lo que toda la academia supone y convoca. Mis primeras palabras son en tributo y en agradecimiento por la posibilidad que me ofrecen en esta noche a usted, distinguido, excelentísimo señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, al doctor Mario Castillo Freire, vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, que con tanta hospitalidad nos ha brindado su estudio para desarrollar esta sesión, a todos los excelentísimos señores académicos y también muy especial al doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, que me une una estrechísima y me honro con la presencia de Mario Romero Valdivieso, quien ha sido en varias oportunidades presidente del Notariado de Perú y que actualmente es el vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado Latino para América del Sur. He escogido como tema de las personas adultas mayores en el derecho social cubano porque forma parte de un proyecto de investigación del cual integro, cuya investigadora principal es la doctora Monserrat Pereña Vicente, que es catedrática acreditada de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, y porque además llevo 36 años de profesor en la Universidad de La Habana y más de 25 impartiendo la cátedra de Derecho y Sucesiones, en la que me formé. Mi director de tesis fue don Juan Vallejo Cortisolo, al cual quise y admiré muchísimo. Justo cuando me dirigía la tesis doctoral, era el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de Madrid. Entonces, el derecho sucesorio pues, me es muy cercano. Y porque además he trabajado en la reforma reciente del año 2022 al Código Civil Cubano de 1987, porque en el año 2022 se aprobó en Cuba un nuevo Código de las Familias. En materia de normativa, Cuba tiene un texto, ¿no? Un texto jurídico que regula el derecho familiar independiente al derecho civil. Tenemos un código de familia que el primero datado de 1975 y este segundo es de 2022. Y un código civil. El primer código civil cubano fue el Código Civil Español. Yo pertenezco a la última generación que se formó con el Código Civil Español, que fue abrogado el 12 de abril de 1988. O sea, Cuba es un país muy hispánico, con una formación en el derecho civil de corte española y ha tenido su primer código civil en 1987. El pasado 4 de noviembre se constituyó la comisión que va a redactar el nuevo código civil y bueno, como parte, como coordinador, uno de los coordinadores de la comisión que la van a integrar más de 70 juristas y que va a suponer por lo menos 3 o 4 años de debate sobre la reforma.
¿Por qué el tema de las personas adultas mayores? ¿Por qué he escogido el tema de las personas adultas mayores? Porque es que vivo en el país más envejecido del mundo. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con diferencias con el resto de los países latinoamericanos. Tiene un nivel de envejecimiento comparable con países europeos. A esto hay que sumar la crisis migratoria que vive el país en los últimos 3 años y que ha llevado a que la población cubana en menos de 3 años ha decrecido en 2 millones de habitantes. O sea, algo verdaderamente sin precedentes. Téngase en cuenta que esos 2 millones de habitantes, por ciento, o sea, hay un 60 o 70% de personas jóvenes. Y ahí dentro de ese 60 o 70%, más del 50% son mujeres jóvenes. A lo cual hay que sumar el decrecimiento poblacional que ha venido, porque no hay un reemplazo poblacional desde la década de los años 70. O sea, no se logra que por cada mujer fértil se tenga al menos 2 hijas. Junto con Cuba, Argentina y Uruguay son los países del continente con mayor envejecimiento. Se pensaba que hacia el año 2018 Cuba estuviera entre los más envejecidos, estaba entre los más envejecidos, pero superó a Uruguay, que ha sido el país que a lo largo de la historia ha sido el más envejecido del continente. Este envejecimiento poblacional galopante ha llevado a los autores de la reforma del derecho familiar primero y conjuntamente con esa reforma del derecho familiar a la reforma del derecho civil contenido en el Código Civil a buscar herramientas que incentive el cuidado familiar, que es uno de los temáticas que hoy cubren las agendas de congresos, jornadas y que está en miras en reformas europeas, sobre todo Italia, España, que son países muy envejecidos en Europa. O sea, hay que buscar incentivos, hay que buscar herramientas que propicien el cuidado familiar y que busquen cierto paliativo en torno a las situaciones que se dan en este orden. No es que desde el punto de vista del derecho sucesorio sea la materia más idónea para lograr el aumento de la población, pero sí es una de las materias respecto a las cuales es necesario establecer, digamos, fórmulas, herramientas que busquen lo que hemos llamado incentivos desde el punto de vista del derecho sucesorio. Quiero dejar claro que el envejecimiento demográfico se define como el proceso por el cual se produce un incremento de la significación porcentual de las personas adultas mayores. En el caso de Cuba, y esto ha sido afianzado por la Ley de Salud aprobada en diciembre de 2023, en el caso de Cuba se entiende como personas adultas mayores en relación a la población total donde estas personas adultas mayores pertenecen. En particular, si lo comparamos con los niños y adolescentes. Si nosotros y yo presentara ahora lo que se llama el histograma poblacional, que por regla general le llamamos la pirámide poblacional, en Cuba no es una pirámide poblacional. No podemos, no tiene geográficamente la forma de pirámide. ¿Por qué? Porque la base cada vez se estrecha y la cima cada vez se ensancha. Hay un número significativo de personas nonagenarias y octogenarias y un número cada vez más limitado de personas infantes y adolescentes. Las escuelas primarias se han reducido en los últimos años drásticamente y la cuestión está en crear cada vez más geriátricos, porque en los años 60, a inicios del proceso revolucionario cubano, se produce, y no solo en Cuba, sino en otros países, lo que ha sido descrito como el baby boom. O sea, hubo un incremento importante de la población nacida en los años 60. Pero esa población nacida en los años 60, justo estamos en la década que se entiende como arribantes a la llamada tercera edad, se están convirtiendo en esta década en personas adultas mayores. En Cuba, además, cito, la corte joven de la población se contrajo de 36,9% que teníamos en el año 70 a 16% en el año 2018 y va a bajar a 15,5% de la población joven
en el año 2030. Yo me atrevería a decir que va a bajar aún más en el año 2030. Sin embargo, la Corte Vieja ha crecido exponencialmente. Teníamos 6,9% en el 53, 20,4% en el 18. Y se proyecta que en el 2030 tengamos 30,1%. Sí. O sea, aproximadamente uno de cada 21 años, hacia el año 2030, el año 2030 está a la vuelta de la esquina, o sea, quedan solo 5 años, serán personas adultas mayores. Y según los resultados de las últimas investigaciones, al cierre del año 2024, nuestra población de personas adultas mayores ascendía al 25,5%. O sea, el año pasado teníamos el 25% de la población cubana en personas adultas mayores. El municipio más céntrico del país, el municipio Plaza, en la provincia de La Habana, donde radica la Universidad de La Habana, donde están los ministerios, donde está la presidencia del país, es el municipio más envejecido del país, más envejecido de América Latina. O sea, es un municipio que yo puedo decir que cuesta trabajo ver niños y adolescentes. La mayoría de las personas son personas de generaciones que pasan de los 60 años. Como hoy ha dicho un investigador de la Universidad de La Habana, son hoy las familias compuestas por personas adultas mayores en Cuba una realidad que predomina, ya sea en familias extendidas o unipersonales. Los adultos mayores forman parte esencial de una sociedad muy envejecida. La población cubana ha sufrido una reducción simultánea y preocupante en el porcentaje de personas menores de 15 años frente al aumento exponencial de la población de 60 años o más. Se pronostica además que hacia el año 2050 la relación de dependencia de los jóvenes se aproxime a los 27 niños y adolescentes por cada 100 personas entre 15 y 59 años. En el caso de los mayores, el valor estará cercano a los 77, lo que significa que habrá más de 100 personas en edades no productivas por cada 100 entre 15 y 59. Este proceso de envejecimiento supone un desafío para el Estado en la definición de políticas públicas y en la necesidad de visibilizar a las personas adultas mayores en esas políticas, así como el reconocimiento de derechos y a la vez en la real efectividad del ejercicio de esto, pero también para la sociedad en pos de la necesaria inclusión. Juega un papel importante la Constitución del 2019, que en su artículo 18 y 88 establece una tutela o protección reforzada a los derechos de las personas adultas mayores. Y en el 89 hace alusión a las personas en situación de discapacidad. Es tan grave la situación de la población que se pronostica que van a existir municipios en el centro del país que, si sigue decreciendo la población, peligra su propia existencia. Porque el cambio demográfico, la transición demográfica es pionera y galopante en el caso de Cuba frente a países del Caribe o países fundamentalmente centroamericanos que por supuesto tienen una población joven importante. Esto ha llevado a pensar que a la necesidad de construir un derecho civil y un nuevo código civil que no necesariamente tenga que ver, como muchas veces vemos los códigos civiles, los códigos familiares, una visión esencialmente paidocéntrica, sino una visión también adultocéntrica. O sea, ¿cómo logramos un derecho civil, tanto en su paz existencial como en su paz patrimonial, incentive, busque herramientas, busque vías, busque soluciones, cree instituciones paliativos que pueda llevar a hacer una vida pues, lo más digna como corresponde a las personas adultas mayores y cómo se busca lo que se ha denominado el financiamiento privado de la vejez en un Estado de matiz socialista en el cual no es posible que el Estado asuma el coste que implica la vejez, en que, donde la mayoría de la población va a ser una población adulta mayor. Lo primero que quiero hacer alusión es que, si bien el libro de sucesiones del Código Civil o el derecho de sucesiones no es una materia de frontera, esta materia de frontera sería el derecho de personas y por eso es que estamos proponiendo que en el nuevo Código Civil se dedique un libro al derecho de personas. Hoy tenemos un primer libro dedicado a la relación jurídica
donde se incluyen las personas, pero no un libro dedicado única y exclusivamente a la representación de las personas naturales y jurídicas, porque también se está emergiendo en una economía en la cual la Constitución de la República, si bien no le da preeminencia al mercado y a la propiedad privada, por primera vez en el año 2019, con la Constitución, se reconoce la propiedad privada y el Estado le ha hecho un guiño al estilo de la Mona Lisa a la figura del mercado y a la posibilidad de la entrada del mercado a partir de la regulación del 2021, después de 60 años, emerge la sociedad de responsabilidad limitada como primera forma societaria en la que participan los cubanos. Desde este punto de vista, en el año 2022 se aprueba un nuevo Código de la Familia. Fue la norma más mediática en la historia del país. Una norma que se fue construyendo y tejiendo en la medida en que se fue comunicando. Se hizo una campaña comunicacional porque la norma fue una norma aprobada. El Código de la Familia es aprobado por referendo constitucional. Era la primera vez que tuvimos la experiencia de que una norma no constitucional se aprobara por un referendo. Y de igual manera, no es común que los códigos de familia del mundo sean aprobados por un referendo. Por lo tanto, hubo una campaña comunicacional en un código rupturista, en un código que cambió, hizo un giro copernicano en la manera de entender el derecho familiar, pero no es este el sentido de la conferencia. Si bien no es menos cierto que el Código de la Familia le dedica un título a la regulación de los derechos de las personas adultas mayores, en ese título hay un capítulo para las personas adultas mayores, un capítulo para las personas en situación de discapacidad e incluye también una sección a los cuidadores familiares. Los derechos de los cuidadores familiares, los deberes jurídicos de los cuidadores familiares, en los modelos, en los distintos modelos familiares, porque el código hace especial hincapié en los temas códigos de las familias, porque regula los distintos tipos o modelos familiares en los cuales tiene protagonismo las personas adultas mayores. Y llama la atención que el artículo 7 del Código de las Familias, en las disposiciones preliminares, hace un llamado a los abuelos. En Cuba ha jugado un papel importante en la historia social y jurídica la abuelidad. Se habla del derecho a la abuelidad. Y el artículo 7 del Código de la Familia enaltece la labor de los abuelos en la construcción de la identidad de los hijos y nietos, por afianzar raíces, transmitir tradiciones y construir precisamente la identidad futura a partir de la tradición y a partir de la transmisión de valores, principios y reglas. O sea, hay un sentido, este artículo, que fue un artículo que se discutió y no se aprobó que se incluyera en la Constitución del 19, pero consideramos los que participamos en la redacción del Código de la Familia la necesidad de que se incluyera y que se diera valor a los abuelos. Y, por supuesto, al construirse un Código de las Familias, teníamos un Código Civil de 1987. Como el Código de la Familia revoluciona todo el derecho familiar, y hemos dicho que en el ámbito del derecho familiar se hizo una cirugía, porque es un abierto, necesariamente hubo que practicar una cirugía de mínimo acceso al libro 4 del Código Civil, dedicado al derecho de sucesiones, esencialmente a la sucesión a intestato, que se basa en los vínculos familiares. Porque de lo contrario, podría derivar en una asimetría. O sea, había que aplicar la teoría de los vasos comunicantes, de manera tal que la presión que se ejerce en el ámbito del derecho familiar se va a transmitir en el ámbito del derecho sucesorio para que el operador del derecho, a la hora de dar una respuesta jurídica, esta respuesta jurídica llevara como consecuencia que el derecho de las familias irradiara, es así, irradia en el ámbito del derecho de las sucesiones. Si bien es cierto que ha irradiado con mayor intensidad en la sucesión testamentaria, no puedo negar, intestada, no puedo negar que también fue necesario darle retoques a determinadas instituciones de la sucesión testamentaria, porque el Código Civil cubano de 1987 fue construido en una época muy gris desde el punto de vista jurídico. Es un código construido para una sociedad o un país ubicado o insertado en un mercado, en una economía socialista, pero un mercado o una economía socialista sustentado esencialmente con los vínculos de Europa del Este.
pero es que tras el código entró en vigor en el 88 y en el 89 cae el muro de Berlín. Por lo tanto, hemos dicho, yo he dicho que el Código Civil cubano es como la oveja Dolly, nació ya viejo. Por eso es que es un código que, junto con el Código peruano y el Código paraguayo, son los últimos tres códigos civiles del siglo XX, pero el Código cubano, por supuesto, no resiste los embates de las transformaciones que están operando en el ámbito fundamentalmente mercantil y societario, y además es un código muy escueto, código que no da respuesta a las necesidades de una sociedad moderna. Desde este punto de vista, el primer ítem que quiero solo mencionar, no voy a explicar cada una de las reformas que se han operado, es la figura del testador vulnerable, de la cual tanto se habla. Hoy se habla mucho en términos de vulnerabilidad, que lo hemos tomado del derecho público, y que pasa del derecho público al derecho privado, la trascendencia que tiene la vulnerabilidad, personas en situación de vulnerabilidad, testador vulnerable, y como manifestación concreta del testador vulnerable se coloca la figura del testador de avanzada edad. Los que ejercemos el notariado sabemos que es muy común que las personas que van a testar, yo le voy a decir algo que es una particularidad que me lo pregunto. Yo vengo y vivo en un país socialista, pero que tiene tradición de testar. Nosotros tenemos un número de testamentos mucho mayor que los países de América Latina. No tengo un estudio comparativo desde el punto de vista de las estadísticas, pero uno de los documentos que yo más utilizo cada año, o sea, la persona siempre ha tenido una preocupación por el destino post-morte de su patrimonio. Sea un patrimonio reducido a la vivienda y a un vehículo automotor, pero ese pequeño patrimonio, la persona tiene la preocupación de determinar quién va a ser el destinatario del patrimonio. A esto hoy el ámbito societario ha generado mayores preocupaciones y mayor interés por otorgar de trabajo. Por eso es que el derecho de suelo cubano, en Cuba no sucedió lo que sucede en Rusia, en las primeras leyes rusas que suprimen la sucesión, nunca se suprimió la sucesión. De hecho, yo sé que acá, dentro de los académicos, nos hablaban de Atenas, y aunque él no lo sabe, el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba, en el que tuve la posibilidad de examinar y participar, está inspirado en la obra de Loman y Luca de Tena. ¿Por qué? Porque el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba regula explícitamente el derecho a suceder y se regula el derecho a la sucesión por causa de muerte y no el derecho a la herencia. Él en su obra, y la ha estudiado con detenimiento, critica la fórmula que utiliza el constituyente peruano cuando alude al término herencia y no al término sucesión por causa de muerte, porque claro, el término sucesión por causa de muerte, desde el punto de vista jurídico, un término mucho más propicio, no solo regula la transmisión a título universal, sino también la transmisión a título particular, y cuando se regula el derecho a suceder por causa de muerte, el constituyente está protegiendo no solo la identidad activa o la capacidad de transmitir el patrimonio y situaciones jurídicas existenciales que sobreviven al causante, sino también la posibilidad de recibir, o sea, tanto la fase activa como la fase pasiva del fenómeno sucesorio. Como dice el profesor Lemán, la posibilidad de la sucesión como fenómeno universal. Eso es que lo regulamos y además tiene el mérito del artículo 63 en, yendo a Lemán, de desligar la sucesión de la propiedad. Hoy se afianza en la doctrina española que la sucesión no solo se tiene que basar como fundamento en la familia y en la propiedad, sino en el libre desarrollo de la personalidad. Y en esto juega un papel importante todo lo que está sucediendo y va a suceder con la administración post-mortem de la transmisión de la identidad digital, todo lo que ello implica, y la transmisión del patrimonio y los activos digitales. O sea, es jurídica existencial. Por eso es que en Cuba se regula la propiedad privada, pero desligada de la sucesión, a diferencia del artículo 33 de la Constitución de España, que vincula el uno y el otro. Esto hago esta alusión porque estoy en Perú, y aunque no he podido hablar con el profesor León, pero tengo que decir que ese artículo 63 se basa precisamente en los estudios que personalmente hice de la obra de Loman Luca de Tena. Los testadores vulnerables se convierten en un elemento importante o trascendente en una sociedad tan envejecida. Y es por ello que si bien el legislador del Código Civil cubano suprimió la condición
como elemento accidental del negocio jurídico y nunca pudimos encontrar la ratio decidendi por la cual se prohíbe la condición. El único código civil hoy vigente que prohíbe que el testador pueda imponer una condición al heredero o al legatario del Código Civil. Algunos dicen que se inspiró en el Código Polaco, dicen que se inspiraron en el Código de Alemania Oriental, pero lo cierto es que no hay un tracto histórico que justifique por qué los legisladores de los años 80 prohibieron la condición. Si bien la ocasión legis no era el momento para reformar todo lo que concierne a la herencia condicional y la administración de la herencia condicional, se aprovechó el momento, inspirado en el ordenamiento foral gallego, de regular o incluir ciertas condiciones. Y dentro de la condición que por excepción hoy tenemos en el ordenamiento jurídico cubano, es la condición de asistir y atender al causante de la sucesión. O sea, es una condición que lo que hace es incentivar la labor de cuidar, de modo tal que aquel que va a testar puede imponerle al heredero o al legatario la condición de que le asista o que le atienda no solo a él, sino a familiares propíncuos cercanos, como los descendientes, los ascendientes, el cónyuge o la pareja de hecho afectivo. De modo que yo puedo instituir como heredero a mi hijo, a mi sobrino, pero velando porque imponiendo esta condición. Es muy interesante la conclusión dogmática de esa condición de asistencia, porque es una condición con respecto al causante, una condición de hecho pasado, porque cuando el causante, el testador, ya fallece, pues el ejecutor testamentario, sea el albacea o sea la persona que se ha designado para velar el cumplimiento de la condición, ya la condición tuvo que haberse cuando la asistencia o la atención es respecto al propio causante de la sucesión. Por lo tanto, se construye como condición suspensiva en el momento del otorgamiento, pero se entiende como condición cumplida en el momento del fallecimiento del testador. En consecuencia, también tiene la virtud esta reforma de introducir después de casi 40 años la condición como elemento accidental del negocio jurídico y está abriendo las puertas a la futura reforma del Código Civil cubano, de que se admita, por supuesto, la condición y todo lo que tenga que ver con la libertad y la autonomía de la voluntad de las personas, a mi juicio, es muy bienvenido, teniendo en cuenta que el artículo 43 de la Constitución, el 47 de la Constitución, establece el derecho a la libre determinación. O sea, si toda persona tiene derecho a la libertad de determinación, a la autonomía privada, en consecuencia, el testador puede imponer las condiciones siempre que esas condiciones no sean condiciones que supongan el quebrantamiento de derechos fundamentales. Otro elemento importante que quiero compartir con ustedes es la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, que se ha incorporado de las personas adultas mayores como cuidadores familiares y los incentivos, como les decía, al cuidado. El envejecimiento en Cuba es un envejecimiento multigeneracional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dicen los demógrafos cuando el envejecimiento es multigeneracional? Es que se están envejeciendo más de una generación. En Cuba es muy común que las personas se jubilen con ambos padres vivos. El colmo fue, lo digo así un poco, que me decía una señora que se está jubilando, o sea, tiene 60 años y tiene bajo su cuidado a la madre y a la abuela. O sea, es un caso de un envejecimiento trigeneracional. La madre con 95, la abuela con 103. O sea, estas situaciones, quizás esta es excepcional, pero el envejecimiento de dos generaciones a que los cuidadores ya son personas, en el momento en que se desenvuelven como cuidadores, requieren ellos mismos cuidados. Por eso es que se describe la literatura jurídica o la literatura sanitaria con trascendencia al derecho en el síndrome del cuidador. O sea, determinadas situaciones patológicas que vive el cuidador y que muchas veces el cuidador no sobrevive a la persona requerida. O sea, se produce, si son familiares, la premolencia del cuidador frente a la persona requerida. Y esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque esto está sucediendo en Cuba. Quizás en 20, 25, 30 años va a suceder en las sociedades que hoy son sociedades no envejecidas. O sea, el tránsito
la transición demográfica era una cuestión de años, pero era una cuestión en la cual opera primero en ciertos países y después en otros, pero no es que no va a suceder en otros países. Ya hay algunos países que, por reglas generales, por tradición, han sido países con tasas altas de personas jóvenes y ya empieza a verse teme, pero empieza a verse cierto decrecimiento, cierta disminución del número de personas jóvenes. Sobre todo porque la migración en Cuba quizás sea uno de los países que más golpea, pero no es exclusiva de Cuba hacia países de Europa y hacia los Estados Unidos. Aquí hemos llamado incentivos sucesorios. Para los determinados incentivos sucesorios vinculados con el cuidado, se tuvo en cuenta el Código Civil chino. El Código Civil chino del 2020. Los chinos tienen una filosofía del cuidado muy interesante y tienen una filosofía también de prácticas positivas a favor de las personas adultas mayores. Ellos incluyen en su Código Civil ciertas fórmulas que suponen la doctrina, no solo la doctrina norteamericana, sino la doctrina inglesa, un derecho sucesorio comportamental. Ustedes me preguntarán, ¿derecho sucesorio comportamental? ¿Esto qué quiere decir? Un derecho sucesorio basado en la conducta o en el comportamiento de las personas. Un derecho sucesorio que sancione, entre comillas, aquellas conductas disvaliosas o reprochables y premie o incentive las conductas valiosas. Creo que el derecho sucesorio, el derecho civil, lo hemos construido a lo largo de la historia sustentado esencialmente en el patrimonio. En los últimos años, el derecho de daño y de responsabilidad civil ha sido la gran vedette del derecho privado, olvidándonos que el derecho civil tiene como centro de atención a la persona y en la persona a la dignidad humana. Entonces, el derecho sucesorio lo hemos construido esencialmente sobre dos pilastras: el patrimonio y la sangre. Seguimos anclados en la hipótesis rutinaria de que cuanto más cerca estás de la sangre, más próximo estás de la herencia. O sea, hemos hecho una construcción hematológica, vampirológica del derecho sucesorio, olvidándonos de situaciones jurídicas existenciales y olvidando de valores, principios y reglas de un derecho sucesorio basado también en la probidad moral de las personas. Y es por ello que hablaba de un derecho sucesorio basado en la conducta o en el comportamiento. A partir de ahí, entonces, se introduce en el derecho sucesorio cubano la figura del heredero cuidador familiar. ¿Qué es el heredero cuidador familiar? Es una primera aproximación que hoy está, digamos, como punto de mira, de observación de cara a la futura reforma final, comillas, del Código Civil, en el cual se pasa revista a aquellas personas con vocación hereditaria, o sea, aquellas personas que tienen vínculo familiar con el causante de la sucesión, que están ubicados en todos los llamados sucesorios, desde los hijos, que son los titulares del primer llamado, hasta los tíos, que en el ordenamiento jurídico cubano heredan en el sexto llamado, que si además del vínculo familiar han desarrollado un cuidado de larga data con el causante de la sucesión, o sea, si son los que se entregaron al cuidado, ojo, que el cuidado tiene aroma de mujer. Las investigaciones científicas que se han realizado en el país describen que la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres de una quinta o sexta década, o sea, mujeres que pasan los 50 años, que renuncian a sus capacidades productivas, que son profesionales, médicas, científicas, y que por una cuestión de que tienen los padres en una situación que no tienen terceras personas que desenvuelvan la cuestión de cuidado, ellas asumen el cuidado y ellas asumen el financiamiento del cuidado. Entonces, estas personas que asumen el financiamiento del cuidado y el cuidado del causante de la sucesión, el legislador les premia aportándole que, primero, la delación, o sea, son llamadas a la sucesión alterando los órdenes sucesorios. Si el sobrino es el que ha cuidado del causante, el sobrino va a heredar la sucesión conjuntamente con los hijos del causante por el primer orden sucesorio. Y la segunda fase de ese incentivo es que el cuidador recibe el doble de la cuota de participación en la herencia que el rey. Si el sobrino es el que cuidó al causante de la sucesión,
no solo que va a heredar el primer llamado, sino que va a heredar el doble de participación que cada uno de los hijos del causante. Si el nieto es el que ha desempeñado la labor de cuidado, pues va a heredar la sucesión con los hijos del causante. Por lo tanto, es una excepción al derecho de representación, porque en el derecho de representación y la sucesión a intestado se da cuando el pariente más próximo no puede o no quiere concurrir a la sucesión. Si la hija no pudo acudir, no pudo cuidar a la madre, pero la cuida la nieta, la hija no se le va a privar del derecho hereditario, ella va a concurrir a la sucesión, va a heredar, pero la nieta va a heredar conjuntamente con la madre, o sea, la presencia de la madre no la va a excluir de la sucesión, y además la nieta va a heredar el doble de participación. El 66% de la herencia pasará a la nieta y el 33% de la sucesión pasará. Esto implica premiar conductas valiosas e incentivar el cuidado, o sea, potenciar el cuidado cuando verdaderamente se trata de un cuidado ajeno, un cuidado, digo ajeno a la violencia intrafamiliar. Se ha demostrado que el cuidado regular, un cuidado adecuado, ha atendido al causante de la situación y por lo tanto es ejemplo. No llegamos al Código Civil chino porque el Código Civil chino establece que cualquiera que sea la persona que le cuide, por ejemplo, si el hijastro es el que cuidó al padrastro, el juez queda el llamamiento a la herencia a la determinación del juez. Y el juez puede determinar quién va a heredar en cada caso. En el caso cubano, no. En el caso cubano no es de arbitrio judicial, es de arbitrio legal. Es el legislador el que determina quién va a heredar y la porción del cuidado de participación en la herencia. De igual manera, el legislador establece que en la sucesión a intestate, y es otra manera también de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad patrimonial, en los ascendientes, los padres y los abuelos, que al momento de la muerte de una persona dependían económicamente y no tenían posibilidad de tener su propio recursos económicos para enfrentar las situaciones de la vida, tiene la posibilidad de ser concebidos con especial protección. De modo que, si a la muerte de A le sobreviven dos hijos y los padres causantes eran personas que dependían económicamente del hijo para ser convocados a la sucesión. Y se construye una figura, conjuntamente con la de los cuidadores, que se llaman herederos concurrentes circunstanciales. ¿Por qué concurrentes y por qué circunstanciales? Porque ellos van a acudir a la herencia en un llamado del cual no son titulares, concurren con los titulares, y circunstanciales porque ellos no es suficiente con que en el proceso ante notario de la declaración de heredero pruebe el vínculo parental. Tienen que probar el vínculo parental y en un caso probar la dependencia económica, la situación de vulnerabilidad patrimonial, o en otro caso probar la condición de cuidador familiar y de haber asumido el cuidado del causante en la sucesión. De este modo, repito, los padres con especial protección, los abuelos con especial protección, van a recibir una cuota desde el primer llamado sucesorio. Aunque el llamado de los padres en el Código Civil cubano es el segundo, y el llamado de los abuelos en este propio Código Civil es el cuarto. Es otra manera de paliar la situación de vulnerabilidad. Y yo repito, vulnerabilidad patrimonial. Porque en este orden no me estoy refiriendo a las personas en situación de discapacidad. El Código Civil argentino, que todos lo conocemos, lo hemos estudiado, en materia sucesoria tiene fórmulas interesantes, incluye la figura de la mejora, incluye los pactos sucesorios para favorecer la empresa familiar, se convirtió en uno de los primeros códigos que revitaliza el pacto sucesorio, que de igual manera el Código Civil y Comercial establece que el heredero con discapacidad tiene derecho a ser mejorado en la legítima por el causante. Pero a mi juicio, la cuestión de discapacidad no es una causa para mejorar o no. Lo importante no es la discapacidad, lo importante es que la discapacidad sea invalidante, que la discapacidad genere una vulnerabilidad. A mí no se me ocurriría que Andrea Bocelli, que tiene una discapacidad visual, haya que mejorarlo porque tiene una discapacidad visual. Porque Andrea Bocelli no tiene una discapacidad visual que le genera una vulnerabilidad patrimonial. O sea, la cuestión de la legítima tiene que ver con el patrimonio. Por lo tanto,
La legítima que regula el Código Civil cubano es una legítima de corte asistencial. O sea, nosotros tenemos un legitimario en el cual ese legitimario tiene que acreditar una situación de vulnerabilidad patrimonial. Si a la muerte de la persona, los hijos no tienen una situación de vulnerabilidad, usted puede testar libremente. Si a su muerte tiene hijos o tiene padres con especial protección por situación de vulnerabilidad patrimonial, usted le tiene que reservar o atribuir el 50%. Y con ello le damos una función social a la ley. Se habla tanto de la función social de la propiedad. Algunos autores también hablan de la función social del contrato y ponen como ejemplo el artículo 421 del Código Civil de Brasil, cuando hace alusión muy discutida la función social del contrato, pero también hay que hablar de la función social de la legítima. O sea, la legítima hay que verificarla en juicio sobre la base de una función que hoy día justifique por qué frena, por qué es un límite a la libertad de disponer por causa de demanda. Entonces, ya voy concluyendo, es uno de los elementos que también se ha incluido en el Código Civil. Y yo les hablaba de que el derecho civil y sucesorio, concretamente chino, es un derecho comportamental. No son los chinos los que teorizan, yo no conozco el idioma chino, pero sí el inglés. Han sido los ingleses los que hablan una y otra vez. Recordemos que los ingleses regulan la family provision. Es una figura de construcción judicial y que tiende a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Y que la family provision, pues, son los jueces los que determinan. Hoy día, la legítima está en revisión, en estudio en España. No creo que la Comisión de Codificación española suprima la legítima, aunque somos los notarios los que primeros, profesionales de frontera en España, no todos, pero hay un porcentaje importante. Y esencialmente cito a Vittorio Magariño, que es vocal de esta comisión y que está abogando por una supresión de la legítima o un tránsito de la legítima hacia la figura de alimentos. Sabemos que en América Latina, donde se regula los alimentos, México no tiene legítima, tiene alimentos. Costa Rica, en el artículo 495, regula los alimentos post-mortem. Y si bien Perú es uno de los países donde hay una mayor ultradefensa a la figura de la legítima, ojo, legítima hay que estudiarla cada vez más porque el derecho mercantil es una de las materias cuales estremece modusismo, sobre todo en el ámbito de ciertas empresas como las empresas familiares y la manera que choca la figura del testamento y la legítima para el tránsito intergeneracional y sobre estos temas también se puede editar otros países. Pero yo también hablaba, y con esto sí concluyo, de la lista negativa. Y la lista negativa es la conducta disvaliosa. Por eso se reformó el artículo del Código Civil cubano 469 que regula las incapacidades para suceder, traducidas en el derecho peruano en la indignidad sucesoria. Nosotros preferimos no llamarle indignidad sucesorias. Creemos que este término puede confundir porque hoy se viene denominando indignidades a conductas reprochables. Yo creo que habría que llamarle inhabilidades, causales que impiden la sucesión, pero indignidad desde un lenguaje de derechos humanos puede chocar. Que hoy un asesino comete un delito de asesinato porque el juez penal no le dice que es un indigno. Y los únicos que seguimos hablando de indignos son los profesores académicos de sucesiones y los legisladores que siguen aferrados a la figura. Y en ese sentido, este artículo va a incluir nuevas causales de inhabilitación para concurrir a la sucesión. Por ejemplo, los actos de violencia intrafamiliar. Y los actos de violencia intrafamiliar no solo contra el causante de la sucesión, ancianos, sino también contra familiares cercanos, familiares por la línea consanguínea o familiares por afinidad, porque hay que proteger también a las familias reconstituidas o ensambladas. Me viene a la mente la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que si bien el Código Civil peruano no regula la familia ensamblada, el Tribunal Constitucional en esas case que toda América Latina estudia cuando hace referencia a la familia ensamblada, pues alude a ella. Nuestro Código Civil, el Código de Familia regula la familia ensamblada. Tiene un estatuto para la familia ensamblada. En ese momento voy a dictar una conferencia para un congreso de Bucarest sobre el régimen jurídico de la familia ensamblada en Cuba.
pero no genera derecho sucesorio la familia ensamblada. O sea, tenemos una asimetría en ese. Pero sí regulamos en Cuba el parentesco socioafectivo, o sea, los padres afines pueden promover un proceso filiatorio y establecer una afiliación socioafectiva. Por lo tanto, si tiene éxito con la afiliación socioafectiva, esa afiliación socioafectiva desemboca en un derecho hereditario. Luego, entonces, si bien como padre afín no tengo derecho hereditario, como padre socioafectivo sí tengo derecho hereditario. Pero cualquier acto de violencia intrafamiliar demostrado a las personas adultas mayores. Por ejemplo, el abandono físico y emocional. No solo el abandono físico. Lo que pasa en mi país no es solo abandono físico. Hay personas que tienen todos los recursos económicos, pero hay desidia, hay abandono emocional, hay abandono afectivo. Demostrado el abandono afectivo puede ser apartado de la sucesión. Demostrado que al abuelo le han negado la comunicación con los nietos sin una causa justificada. Y el abuelo no puede desarrollar, como le había hablado, el derecho a la abuelidad, o sea, el derecho a comunicarse. Recordemos que el derecho de comunicación es un derecho relacional muy fronte. O sea, si a mí me han negado comunicarme con mi nieto, porque mis hijos impiden, porque tuvimos un conflicto por la herencia de mi esposa, madre de mis hijos. Y como consecuencia de ello no nos comunicamos. ¿Cuál es la venganza de mis hijos? Bueno, perdimos porción hereditaria, pero yo no te voy a permitir que te comuniques con los nietos. Esto demostrado en un proceso puede llevar a que el hijo pierda los derechos hereditarios en la sucesión de los padres, porque se ha establecido expresamente como una causal de incapacidad para suceder. Por lo tanto, son causales el abandono físico o emocional del causante de la sucesión, siempre que se trate de persona adulta mayor o en situación de discapacidad. Es también motivo la negativa injustificada a la comunicación de los abuelos con los nietos, porque esto también es un supuesto de violencia intrafamiliar. Y de igual manera, los actos de violencia física, o sea, cometer un hecho delictivo, ya sea ánimos mecánicos, la muerte al causante de la sucesión, esto por supuesto, le priva de acudir a eso. Esta era una de las ideas que yo quería compartir con ustedes por la necesidad hoy de dar una lectura. Yo creo que el derecho sucesorio necesita, sin duda alguna, ser releído. Estas reformas que operaron en el año 2022, en ocasión de aprobarse el código, han tenido, entre otros puntos de miras, el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, la necesidad de visibilizarlo, de abandonar el modo fantasma en que las personas adultas mayores leamos los códigos civiles, leamos el Código Civil peruano del 84, ¿y qué decir del Código Civil uruguayo, del Código Civil chileno? No se visibilizan los derechos de las personas adultas mayores. Y el derecho sucesorio es el reducto del derecho civil. El derecho sucesorio sigue en la época de los mitones y las. Mientras que el derecho de familia, el derecho de persona evoluciona, ni qué decir todo lo que ha sucedido con los tipos contractuales. La influencia anglosajona en el derecho contractual, la importancia que le hemos dado a la unificación del derecho contractual, tanto civil como comercial, como lo que ha acontecido en Europa. Pero el derecho sucesorio permanece impasible. Es como si el derecho, como si la muerte no hubiera cambiado. Y la muerte ha cambiado, se ha socializado la muerte. Hoy la muerte opera en las redes sociales. Es increíble todo lo que ha generado las redes sociales. Hoy la muerte no es una muerte egoísta o individualizada, es una muerte socializada, porque hoy conocemos de la muerte precisamente a través de las redes sociales y se habla ¿qué decirles? Hoy con la creación de robots sobre el duelo, la posibilidad de comunicarnos con avatares post-mortem, o sea, todo lo que genera y todos los cambios que esto va a generar en materia de derecho de las sucesiones. Por último, decir que la reforma que ha operado en Cuba centra la mirada en las situaciones jurídicas existenciales. Por eso se reformó el artículo 466, que es el primero del libro sucesorio, diciendo que el derecho sucesorio no es solo el que regula la transmisión del patrimonio, sino el que regula las situaciones jurídicas existenciales. Y se reforma el artículo que define el testamento para decir que el testamento no solo es un acto dispositivo patrimonial, el testamento también recoge situaciones jurídicas existenciales
y así dice el código, centradas o sustentadas en la centralidad de la persona. El código en la reforma está tomando la idea de Berlinguer, de Giovanni Berlinguer, que es uno de los grandes civilistas italianos, cuyo padre fue autor de la Constitución italiana y que tiene el mérito de ser los pioneros en la construcción de un derecho civil constitucionalizado. Muchas gracias. Interesante, claro, realmente es realmente una exposición muy interesante del doctor Leonardo Pérez Gallardo. Por favor, les sugiero, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna intervención directa por el derecho civil y sucesorio. No sé, bien, No, me da la impresión de que el Código Civil cubano se ha parecido un poco al sistema románico. Bueno, en algunas cosas sí. O sea, hoy es muy difícil cuando se legisla olvidar la influencia que tiene el derecho. O sea, no en cuanto al procedimiento solo, sino también en cuanto al orden. O sea, hoy hablar químicamente puro de una romanización del derecho y además todo lo que tiene que ver con convenciones internacionales de derechos humanos, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, en Perú, cuando hablamos de la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hay influencia anglosajona, porque la figura de los apoyos es anglosajona. Los adultos razonables nacieron en Canadá, de la jurisprudencia canadiense y norteamericana. O sea, la influencia anglosajona es esencial, hoy, no es que la consideramos esencial, es limitado. Lo que pasa es que creo que habría que cambiar, como dice Cristina Almeida, sin perder la esencia, o sea, sin perder las bases romanistas que tenemos. O sea, los propios romanistas, cuando explican estos temas, no pueden negar lo que está sucediendo. Y sustentar hoy que la expresión solo es patrimonio, pues no, porque obviar lo que está pasando en el mundo digital, y el mundo digital viene esencialmente de los países anglosajones. Nosotros, los que estamos aquí, ninguno somos personas educadas, formadas en el mundo digital. Pero usted habla de estos diálogos y yo aprendo cuando leo, cuando escucho la mayoría de los que están tomando protagonismo en la publicación, sobre todo de lo que se llama asociación digital o todo lo que tiene que ver con el derecho digital, son personas muy jóvenes. La mayoría de los autores son autores de 30, 25, 40 años. Me cuesta trabajo porque llegué tarde ahí. Sí, Pero me hago recordar a Rodríguez Abrao, y llegó al documento electrónico, pues ya no era notario de ejercicio, y dejó un legado sobre el documento electrónico y dice, este hombre, que era un genio, claro. Entre los 70 y los 91, pudo escribir y publicar tanto del documento electrónico cuando él ni remotamente recibió clases de computación y cuando él ni siquiera ejerció, porque él deja de ejercer y vaya a publicar. Es inevitable. Bueno, grandes maestros en derecho liberal. Leonardo Pérez Gallardo, en nombre y representación de la Academia Peruana de Derecho, quería expresarte mi agradecimiento por esta interesante y magnífica exposición que has hecho. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna intervención, por favor. De verdad. De todas La maneras, asociación es de dos formas, ¿no es cierto? La testamentaria y la no testamentaria. Exacto. ¿Y cómo se produce la asociación no testamentaria? Ante notario. de notario. Ante notario. Nosotros, O sea, por declaración de quienes se sienten herederos como exacto, personas. han reformado la ley notarial y hay un procedimiento notarial donde los herederos tienen que venir, pueden venir por sí o a través de un abogado y aportan dos medios de prueba. Se practica de manera certificada, se publica en páginas web el interés de publicar esa declaración de heredero y el notario, a partir de la aportación de esas pruebas documentales, certificadas, pues ha dado un juicio de autoridad de quienes, a su juicio, son los más próximos parientes con derecho a herencia. Para poder participar en la herencia. Cuba fue uno de los primeros países, yo le diría, que fue primero, en el año 37, le atribuyeron esta competencia notaria. Lo que pasa es que la Constitución del 40 vio bases importantes y el Colegio Notario de La Habana retiró la competencia a los notarios, interpretando desde que era la Administración de Justicia, y eso era la Administración de Justicia, y por lo tanto la ley
precondicional vulneraba la Constitución. La recuperamos después en el año 90. Bueno, pareció muy interesante la respuesta del derecho. Estoy llamando en mi casa. La respuesta del derecho a la realidad, ¿no? O sea, una situación que ha envejecido, que en realidad requiere de una respuesta que favorezca la atención de la vejez, ¿no? Evidentemente el incentivo por